Buenas y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de charlar un poco con Ramiro Boero. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Entonces, si podés empezar a contarnos un poco de tu historia con la música, con el bandoneón. Bueno, con el bandoneón empieza a comparación con muchos colegas que empiezan de muy chicos. Yo empecé a tocar el bandoneón a los 17, 18 años aproximadamente. Yo tocaba guitarra antes y una noche en la casa de un amigo, el padre era bandoneón aficionado, y le pedí si me podía prestar el bandoneón del padre, y cuando lo agarré ya me parecía una cosa muy rara, muy dificultosa, y a mí ya me encantaba Piazzolla, y realmente esa noche decidí que quería tocar el bandoneón. Así que con mi padre fuimos a buscar bandoneones por Buenos Aires hasta que encontré justo el que era el propicio para empezar, y bueno, ahí lo compré y empecé a estudiar así hasta el día de hoy. ¿Y tenías algún acercamiento con la música? Sí, tocaba guitarra, algo de piano. No, guitarra tocaba bastante, guitarra clásica más que nada, Uh-huh. y algo de piano. ¿Y después cómo fue el proceso de estudio? Y después entré al Manuel de Falla Uh-huh. a estudiar con Rodolfo D'Alvisio. Estuve aproximadamente 4 o 5 años, después estudié con Néstor Marconi, Uh-huh. otros 4 o 5 años, y algunas clases, eso creo que fue la formación troncal. Y después algunas clases particulares, con pocas clases con Pane, con el Marinero Montes. Pero más que nada también he aprendido mucho del bandoneón estudiando música, armonía, contrapunto, Uh-huh. composición, orquestación, ese tipo de cosas. Sí, claro, que se aprende mucho aplicando en el bandoneón. Exactamente, Porque sí. la música es música al final. Sí, sí. Y ¿podrías contarnos un poco de tus actividades, tus proyectos del pasado, del presente? Y después hablamos un poco del disco. Bueno, estuve con un trío, lo primero que hice, estuve en un cuarteto con Diego Cuitco, un Uh-huh. cuarteto típico, dos guitarras, contrabajo y bandoneón, con Diego Cuitco, Aníbal Cornilio y Manuel Gómez, sección Bermú se llamaba, muy lindo, hacíamos medio toda la onda de Troilo Grela, siempre nos gustó mucho todo eso, de Federico Grela, y después un trío con el cual sacamos dos discos. Uno fue nominado, ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes. Fue un disco, el segundo es un disco con cuerdas, con la orquesta con la orquesta de cuerdas Albino Bardaro, que es una Uh-huh. orquesta muy buena. Y con ellos hicimos el segundo disco, y ahora el trabajo más reciente fue un proyecto de bandoneón solo, explorando un poco la música brasileña y poniendo la música brasileña en un bandoneón. Claro, el disco se llama Acontece. Acontece, sí. Acontece. ¿Y cómo surgió esa idea? Mirá, de chico viví mucho tiempo en Brasil, viví 6 años, toda mi infancia la pasé allá, y viví en Curitiba, que es una ciudad del sur, Uh-huh. y siempre escuché mucha música de Brasil, me gusta mucho, hay un nivel musical muy alto en Brasil, Sí. casi comparable al nivel estadounidense, ¿no? Uh-huh. De Sí. formación de músicos y de calidad de músicos, y siempre me pareció un faro cultural Brasil, así que he decidido, quería volcar al bandoneón toda esa música, el tema cómo se hacía, ¿no? Y eso me llevó un tiempo pensarlo. Yo no quería especializarme en los ritmos de Brasil, Uh-huh. porque Es un mundo. es un mundo enorme, es tan grande como el de la música argentina, quizás Sí. aún mayor, y me pareció que lo mejor era llevar toda esa música al bandoneón mío, al bandoneón tanguero, al bandoneón que uno es el cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y entonces terminó siendo un disco de música de Brasil, pero desde el prisma de un bandoneonista argentino, Uh-huh. porteño, ¿no? Sí, eso es lo que te quería preguntar sobre el tema del concepto de los arreglos. Sí, Porque escuchándolo se escucha muchas sonoridades que uno encuentra en arreglos de bandoneón solo, exactamente. con mucha riqueza de armónica, Uh-huh. de voces, Uh-huh. de contrapunto,
pero con música brasilera. Ujú. ¿Y cómo vos lo pensaste? Mira, creo que ahí está la gran influencia de Marconi, ¿no? De estudiar sus arreglos y me gusta mucho esa sonoridad raveliana de Debussy o quizás propia del jazz, donde los acordes, la armonía es una armonía muy densa, de 6 7 8 notas, 8 notas por acorde. Entonces a mí siempre me gustó ese tipo de sonoridad y en el bandoneón es muy lindo eso porque al sostener las notas esa sonoridad queda es muy evidente, ¿no? En el bandoneón. Y siempre entonces creo que tiene mucha influencia de los arreglos de Marconi, todos esos arreglos que hice para el disco de Acontece. Es una sonoridad muy fuerte, ¿no? Sí, sí, tiene, en realidad de todos esos acordes en el bandoneón suena como los arreglos de vientos en el jazz, ¿no? Porque Claro, es el mismo tipo de... realmente yo el otro día escuché el disco y a veces uno escuchando, a veces toca cosas, pero al escucharlo de afuera, esos arreglos, uno se da cuenta de la riqueza realmente que tiene el bandoneón Sí, en ese tipo de arreglos. Sí. Realmente ocupa toda una gama de registro, Sí. muy interesante. Sí. Sí, el bandoneón es un instrumento muy especial para ese tipo de sonoridad, ¿no? Como que eso que te decía, al poder mantener las notas, esa sonoridad queda muy grabada. No es lo mismo, en el piano esa sonoridad es muy distinta, ¿no? Sí, es muy diferente. Mismo cosas simples, digamos, como la de doble tercera, la novena aumentada, en guitarra es mucho más suave que en el bandoneón. Es mucho más suave. En Es el otra bandoneón cosa. se escucha esa séptima mayor, se escucha muy fuerte. Sí. También me parece interesante cómo lo que vos decís de los arreglos de Marconi, estamos viviendo en una época donde hay como una síntesis de muchos conceptos de arreglos que como en tu caso se aplica en este proyecto, que es muy interesante, porque es como que se toma conocimiento que había antes y se aplica más. Sí. Entonces es un momento interesante para ver Sí. cómo se utiliza todo ese conocimiento del bandoneón, que en realidad no es de tantos años también. No es de tantos años, sí. Y yo creo que el bandoneón todavía le queda mucho por explorar. Es un instrumento que no tiene literatura casi. Y si la tiene, la mayor literatura que tiene el bandoneón, por lo menos la que yo conozco, es mucho arreglo de tangos, ¿no? Y algunos no están bien escritos. O sea, realmente la literatura bandoneonística necesita una vuelta de tuerca más, y creo yo que los bandoneonistas somos los principales responsables porque eso suceda, porque nadie va a escribir mejor que nosotros. Claro. Entonces, realmente creo que es un trabajo que los bandoneonistas nos tenemos que tomar, que tenemos que escribir para el instrumento. Sí, estoy de acuerdo. Para eso hay que estudiar. Te quería preguntar algo con el tema del concepto de la grabación del disco, Sí. porque también es algo que hoy hay un poco más de, digamos, de opciones. Hay opciones cuando uno va a grabar un disco solo y es todo un desafío, ¿no? Sí. Porque también para el oyente y cómo se hace, cómo se elige la sonoridad, si puedes hablar un poco de eso. Mira, el concepto de Acontece fue, al ser un disco tan dificultoso técnicamente, realmente no solo escribirlo, sino tocarlo fue muy dificultoso en el sentido de muchas horas de trabajar, ¿no? Y en un momento pensé en grabarlo en un estudio más íntimo, más como podría ser mi casa, llevar un estudio portable o que alguien vaya. Hoy día las condiciones para grabar son mucho más fáciles que hace 20 años. Cualquier persona con una buena computadora, una buena placa y unos buenos micrófonos, con 2 alcanza, puedes grabar un disco muy bien. Sí. Hace falta silencio, que es lo difícil. Hace falta silencio en la ciudad de Buenos Aires, pero también hace falta alguien que sepa la ubicación, el manejar el soft y todo ese tipo de cosas. Pero en un momento lo pensé así, como, bueno, lo hago en un estudio más económico, quizás también más íntimo. Y después pensaba que es algo que me llevó tanto tiempo que no había otra manera de hacerlo que sea
en un gran estudio como es Ion, Ujú. en la sala principal, que quizás uno piensa, bueno, la sala principal para grabar un solo instrumento, sí. No sé si es necesario, claro que no es necesario, pero hay algo que yo sentía como que darle importancia a esa grabación. Claro. Y bueno, lo hicimos con el portugués, que el portugués da Silva es un técnico que realmente es brillante, ya sabe todo, Sí. uno siempre termina dialogando sobre cómo es el concepto de la música, qué es lo que quiere del audio, pero él sabe muchísimas cosas. Y Sí, tiene muchísima sí, experiencia. y el portugués da Silva con la mesa de guiones como Diego Armando Maradona en la Bombonera. Es una Claro, confusión pero fantástica, fantástica. ¿Y qué se te usaron al final? ¿Usaste mucho del ambiente de la sala o usaste... No, porque la sala, no usamos tanto la sala. Se usaron unos Neumann muy buenos al costado, Ujú. y después él usó algunos ambientales. Ah, ok. Uno central y dos un poquito más arriba, más abiertos. Que principalmente lo que se terminó usando son los Neumann. No. Obviamente, cuando él abría en la mesa los ambientales, el cuerpo que se creaba era fantástico. Pero hubo situaciones. Yo el concepto que quería era el bandoneón muy de cerca, Ujú. no tan ambiental. Muy intimista. Sí, con el micrófono lo más cerca posible. Entonces, siendo un repertorio que el bandoneón se abre al 100%, hay momentos donde el bandoneón completamente no hay posibilidad de abrirlo un centímetro más, ¿no? Entonces, los micrófonos a veces se ponían demasiado lejos para la grabación y terminaba tocando muchos momentos Claro. cerrado, entonces se perde. Entonces hubo, por ejemplo, un tema que empieza con hay una gran introducción de mano izquierda, Ujú. que decidí grabarlo grabé solo la introducción cerca, para que yo quería que se escuche muy cerca Ujú. la mano, y después sí terminé grabando el resto de la pieza Entiendo. con la posición. Bueno, entonces Como- hubo mucha reflexión sobre Sí, el concepto sí, del sonido. Sí, eso de los dos Neumann es como un típico, ¿no? Sí. No sé desde cuándo que se estaba usando eso, pero es como el sonido clásico del bandoneón, Sí, ¿no? sí. Y después, algo en el que yo tenía algunas diferencias con el portugués, pero que terminamos congeniando fantástico, que es el tema de la reverb, ¿no? De la cámara. También te quería preguntar eso. Sí, a veces yo escucho demasiado. A mí no me atrae tanto ese instrumento de bandoneón muy reverberoso, ¿no? Y ahí está, pero con mucha más sutileza. Sí, es algo que quería que yo noté, que no tiene mucha cámara, no Sí. tiene mucho reverb, pero tampoco es un sonido duro, o sea, No le es duro, encontraron como no. un punto medio Sí. interesante. Sí, y obviamente en las situaciones, porque hay un par de cosas que van rápidas y con muchas notas a poca distancia, entonces lo que había que hacer, ahí sí hay que sacarle mucha reverb, porque si no se junta todo. Se hace un... Y por ejemplo en Loro se usó dos tipos de reverb. Para la introducción de Loro es una reverb un poco más amplificada, más llena, Ujú. más dulce, y después cuando empieza la parte rítmica ahí sí se le sacó un poquito, porque si no después empiezan los se junta todo. Se mezcla. Sí, Sí, es muy tramposo, que por otro lado el bandoneón es un instrumento bastante seco en sí. exactamente. Si Sí. no tiene devolución del ambiente. Claro, Sí. claro. Bueno, muy interesante. Sí, muy, sí. muy interesante las conclusiones de Sí. sacar de eso. Pues no solamente para bandoneón solo, sino grabando con grupos, Sí. también uno puede sacar, porque ahí hay otras problemáticas. Hay otras problemáticas, sí, el tema de la... Una de las cosas que yo noté mucho en las últimas grabaciones es el tema del nivel de detalle que se nota, por ejemplo, en guitarra o en piano, donde le meten el micrófono muy pegado. Ujú. Y el bandoneón, si yo por ejemplo toco como toco en vivo, con bastante sonido, no me lo pueden poner pegado, y entonces termina siendo como más de lejos el bandoneón, porque Sí. tiene otro nivel de... Entonces hay todo un desafío de la distancia para el oyente después. Sí, yo creo que el tema de tocar con los micrófonos muy cerca, el tema del ruido, de correa y teclas y la mano,
Eso puede interferir un poco. Pero si está tocado con mucha presión sobre las lengüetas, fuerte, eso ya no queda tan magnificado, ¿se entiende? Bueno, por ejemplo, para situaciones muy delicadas, ahí sí, quizás conviene correrlos un poquito para que no se escuche tanto el tecleo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que hacer es un trabajo. Arte, sí, hay que ir, y en realidad es todo lo que termina definiendo. El mayor juez de todo eso es la oreja. Cuando uno va, graba y dice, che, para esto, fíjate cómo se escuchan, podemos alejar, y vas probando, ¿no? Pero también tener la experiencia y saber los efectos, o sea, todas las conclusiones que vos sacaste, que estás compartiendo con nosotros, gracias. Son opciones que uno tiene que saber, porque depende también del técnico. Sí, bueno, vos trabajaste con el portugués. Después, si tienes otro técnico que no tiene idea, tiene que pero empezar ahí está la cosa. El técnico no es solo... ese es el concepto del técnico también, ¿viste? No es solo ir y grabarte, que tomarte el audio. Tiene que ser un tipo muy... El portugués es un tipo muy hábil, es un tipo que escucha mucho y es muy rápido, en el sentido de que cuando escucha eso, ya él mismo aleja las cosas o las trae. Él no queda fijo. Él todo el tiempo tiene una autocrítica, todo el tiempo se pregunta si hay que... Por eso, él es un técnico de otro planeta. ¿Y cómo llegaron a... También última pregunta, que es más de detalle, pero cuando vos grabás con distancias diferentes, usás reverb diferente, ¿cómo llegás a un equilibrio al final con todo eso? El tema es que lo que se termina es tan poco notorio el cambio de reverb, porque de las partes más lentas al agregarle y las partes rítmicas sacarle, tarde o temprano termina siendo lo mismo. Sí, yo de hecho no me di cuenta. Claro, es que no estamos hablando de sutileza, ¿no? No es que obviamente, sin reverb, con reverb, no es el rango no es tanto, se achica mucho, pero termina siendo muy natural al oído. Sí. Uno no escucha, mira, le sacaron la reverb. Uno escucha, sigue estando la reverb, sigue estando de otra manera, ¿no? Sí, bueno, muy interesante. ¿Podríamos hablar un poco de la parte de la docencia? Sí, claro. Entonces, vos sos profesor en la Orquesta de Escuela Emilio Balcarce. Así ¿verdad? es. Y en la IMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, sí. Bueno, vamos a empezar con uno de los dos. Contanos un poco de la Escuela de Avellaneda. Y la escuela yo tengo la cátedra de bandoneón tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda hace de 2015, ya casi 4 años. Y bueno, realmente creo yo que es una gran escuela. Y bueno, la cátedra es... Siempre se necesita, por más que uno toque bien, un guía no viene mal nunca, en el nivel que estés. Alguien que tenga la palabra, alguien que pueda dar una devolución sincera de lo que uno está haciendo, ¿no? Porque los amigos a veces... Sí. o te palmean para no herirte, o a veces puede ser que no se den cuenta de algunas cosas. Entonces siempre una devolución de algún profesional o alguien, a veces no tiene que ser bandoneonista, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay muchas necesidades para los alumnos de la Escuela Popular de Avellaneda, que le viene bien una devolución, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de la carrera ahí? ¿En qué momento se encuentra con vos? Son 3 años de FOBA, de formación básica. Que es igual en toda la provincia, ¿verdad? Sí, donde los alumnos tienen 3 años para prepararse para acceder al ciclo superior. Y en el ciclo superior pueden elegir la carrera de jazz, que la del bandoneón jazz todavía no hay, bandoneón folclore y bandoneón tango. Bandoneón folclore está Santiago Arias, y bandoneón tango estamos con Walter Castro. ¿Y qué es lo que se aborda ahí en términos de...? Mira, lo que yo abordo es, primero, muchos arreglos de tango, de Néstor Marconi, míos, de Leopoldo Federico, que los considero vitales. También abordo mucho Bach, porque siempre creo que Bach a lo largo de los años siempre tiene que estar. Okay. Siempre. Más allá del tango. Más allá del tango, de la música que uno quiera tocar, Bach es como es medicinal, es como... Es como un día, un domingo de sol, ¿viste? Es muy necesario, no solo la técnica, sino también el conocimiento de
de la literatura importante, ¿no? Troncal de la música, de la historia de la música. Y creo que la música barroca es muy importante para el bandoneón por la semejanza del registro entre el clave y el bandoneón. No así la música romántica o clásica. La música clásica en el bandoneón, cuando hablo de clásico no me refiero sino al periodo clásico. No es tan importante en el bandoneón, no la considero importante porque ya se empezaron a explorar un poco más los timbres del piano, y lo mismo sucede con la música romántica, y ni que hablar con lo posterior a todo eso, con Scriabin, con Ravel, Debussy, toda esa música ya no entra en el bandoneón. Yo no lo considero de importancia para el bandoneón. Sí lo considero para una aproximación a toda esa música, pero como estudio bandoneonístico no le veo mucho sentido. Está más alejada. Está muy alejado. La sonoridad está muy alejada. Sí, aunque hay algunas obras de esas, hasta los impresionistas, obviamente con un concepto de transcripción, el instrumento que queda muy interesante. Sí. Son cosas puntuales, obviamente, no... Sí, con una transcripción se podría, pero hay, por ejemplo, Chopin en el bandoneón a mí no me termina convenciendo. Ya Chopin era un tipo que exploró mucho el piano y hizo mucha música para piano. Y pasarla al bandoneón no le encuentro sentido. Lo que sí, para mí, lo de Bach es impresionante. Bach, Scriabin, bueno, no sé, otros compositores barrocos, pero Scriabin, Scarlatti. Sí, hay muchísimo. Hay muchísimo barroco, y creo yo por la semejanza primero por la semejanza del clave con el registro con el bandoneón, y segundo que al ser muy contrapuntística, cada voz está delimitada por un sector del teclado, y eso es muy importante en el bandoneón. Ya los clásicos y los románticos cruzaban las manos y eso en el bandoneón no suena, o haciendo pedales en la mano derecha y la mano cruzada acá cantando, eso no sirve en el bandoneón, no se puede hacer, queda mal. El bandoneón no es un instrumento homogéneo. No es lo mismo el registro de la izquierda que el registro de la derecha. Por eso Troilo hacía todos los solos, o la gran mayoría, en la mano izquierda. Si bien es un registro compartido, hay una octava que coincide, la mano izquierda lleva esto, comprende esto, la mano izquierda esto, la mano derecha esto, hay una octava semejante. Sí. Que no es igual. No da lo mismo tocar las mismas notas en la izquierda y las mismas notas en la derecha. Y en el clave eso ayuda mucho al bandoneón, porque al ser muy contrapuntístico, cada voz tiene su registro. Entonces, al no cruzarse, es muy semejante al bandoneón eso. Sí, también armónicamente y en los giros melódicos hay mucha similitud con mucho material del tango. Sí. En realidad. Sí. Y esa... Por lo menos de algún periodo, ¿no? Digo, del tango más tradicional. Sí. Y también está el tema de los adornos y fiorituras que se hacen en el barroco, también tienen mucho que ver con el bandoneón, con el tango. Viste que en el barroco se improvisaba mucho ese tipo de cosas. Las partituras de Bach, las que son realmente Bach, las Urtext, están las notas que escribió él y nada más. Después le agregaron muchas cosas, pero lo original es eso, porque él sabía que cada uno después lo definía como quería. Inclusive si miramos música anterior, porque los músicos barrocos en realidad consideran que Bach ya no es barroco, es como un cierre, es como muy artístico. Sí. Pero los músicos que realmente se dedican... barroco tardío, ¿no? Claro, los que realmente se dedican al barroco improvisan con bajos cifrados. Cifrado, es más cerca a jazz. Exacto, pero sí, mira, yo siempre cito en las aulas, en las clases, cito para mí un gran clavecinista que se llama Tom Koopman, alemán, que hay unas versiones hermosas de los conciertos brandenburgueses donde la segunda parte directamente él cambia todo. Improvisa, mete partes del tema en su improvisación y realmente es como se hace muy parecido en el jazz. Sí. Bueno, tenía mucho oficio. Mucho, sí. Bueno, entonces van con muchos arreglos de tango. Muchos arreglos de tango, Bach, después tipo de acompañamiento, síncopas marcado,
Con el síncopas hay muchísimas, entonces depende en qué estilo, si es la síncopa al estilo Pugliese, estilo Troilo, D'Arienzo, Salgán. La síncopa salganiana es totalmente distinta, cómo se hace con la izquierda, con la derecha, el rebote, o sea, el líder del primer tiempo, si va con derecha o no, cómo es el tema. Y ahí entra un factor que es muy importante para mí en la enseñanza, que es mucho más importante que el teclado, que es el tema del aire. Estamos completamente de acuerdo. Vos sabés que todos los alumnos dicen, uy, qué problema con los teclados, el abriendo, el cerrando, todo termina viniendo, todo llega. Pero hay algo que hay que ir a buscar, que no llega solo, que es el tema del manejo del aire. Los cabezales son pesados, pesan 3,5 kilos cada uno, más la maleabilidad hace con que el sonido, a veces no se consiga un sonido parejo en el instrumento. Entonces, hay mucha gente que toca muy bien, pero el sonido no es justo, no es puro. Y en el bandoneón, y en el tango sobre todo, que eso está muy magnificado, el tema del tirar. Efectos. Entonces quizás uno está tocando muy ligado en la derecha y acá lo que suena es tai, 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 y tiene todo que ver con el empuje, el talón, el empuje de las muñecas, un poquito de presión en los pulgares, y a cada nota darle una presión y frenar el bandoneón, frenar el tiro de los cabezales. Y esas cosas son muy difíciles. Sí, es muy complejo eso. O sea, el tango en realidad tiene bastante complejidad expresiva, porque no solamente que los efectos son complejos, sino que vos podés tener 2 compases que tocas una cosa, después 2 compases que tocas otra cosa, ¿no? Completamente diferente. Exactamente. Entonces, y eso creo que sí, es más de la música popular que es más propia del bandoneón tanguero, ¿viste? Sí. De los tirar y los acentos con el talón. Si bien está también en el folclore, pero eso en Bach no lo ves. No, claro, bueno, eso justamente, porque si vos agarrás tal vez un preludio o una fuga de Bach, por más compleja que sea a nivel de voces y demás, inclusive la expresión que se le puede poner, en general, no siempre, pero en general, es el mismo tipo de expresión a lo largo de la obra. Claro. O sea, tiene la complejidad de voces, pero no vas a tener muchísimos acentos en una sección, de repente ligado en otra sección, que va a tener que cambiar. Sí, y ahí está lo bueno del bandoneón Bach pedagógicamente, ¿no? Porque el crear esa columna sonora, que es como si estar tocando una nota larga, pero articulando en la mano en ambas manos, eso es lo que genera, eso es el buen tirar, ¿viste? El generar la columna sonora esa, que bueno, te digo que es propio del clave, por eso la semejanza del clave con el bandoneón en ese sentido, porque al no tener dinámicas de pianos ni fortes en el clave, se genera una música que se escribió para ser tocada en un instrumento que no tiene el clave dinámicas. O el órgano. O el órgano, bueno, claro, exactamente. Sí. O sea, muchas de esas músicas. Exactamente, entonces ahí está la similitud con el bandoneón. Sí. Entonces, por eso digo, volviendo a lo pedagógico de Bach en el bandoneón, es crear esa columna sonora, crear una buena compresión en las lengüetas del aire con los cabezales y articulando un montón de notas y toda la dificultad que tiene para la mano el tocar cosas a 4 voces o a 3, donde un dedo pasa por arriba del otro y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas divertidas. Cosas divertidas para los bandoneonistas. Bueno, muy interesante. Bueno, hablemos de la orquesta escuela, entonces. Y bueno, y la orquesta escuela me parece que es, porque si bien en la EMPA uno puede enseñar todas esas cosas se ven cuando uno está tocando en una orquesta. Es en una orquesta donde uno realmente termina o por lo menos los alumnos terminan de entender cómo aplicarlo a la música. Porque están los conceptos técnicos y yo lo puedo explicar y lo podemos tocar en la EMPA, pero con la orquesta escuela ahí es cuando todo eso se plasma en los ensayos de fila, que son sumamente importantes con el tema de que todos los 6 bandoneonistas o los 7 que somos tenemos que tocar todos iguales. Entonces se habla mucho, dicen,
no tienen que sonar todos iguales, todas las mismas expresiones con los bandoneón, con el tema del aire. Entonces, eso es lo dificultoso y lo lindo también. Todo, por eso la orquesta típica es como una gran comunidad donde todos nos tenemos que poner de acuerdo cómo tocar ciertos pasajes. Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo, no queda otra. Y ahí no hay individualidades, todos estamos en función de algo. Y los ensayos con los bandoneones, por lo menos con los ensayos de fila son muy importantes para eso. Es que ahí es donde se ve la cosa chiquitita, ¿no? Los detalles. Los detalles, sí. Y es un plan de 2 años, ¿verdad? Es un plan de 2 años. Se hace una audición. La audición pasada tuvimos 25 aspirantes, lo cual estuvo buenísimo. Y lo que yo veo con el correr de los años, ya hace casi 10 años que estoy en la orquesta escuela como docente, es el nivel. El nivel, cuando yo empecé era muy bueno, pero por lo general en su gran mayoría eran músicos como yo, que venían de otro instrumento, que encontraron al tango o a Piazzolla o al que sea, lo encontraron de más grande. Estoy hablando de 16, 15 años, pero hay una generación hoy día de bandoneonistas que ya empezó de chico. Y es muy importante eso. Sí. No sé si a la larga después la vida uno tiene un montón de vueltas, ¿viste? Entonces, sí, quizás una persona que empezó a los 20 años con una que empezó a los 10, no hay tanta diferencia, depende de qué camino hizo cada uno, pero por lo menos hay una base importante de empezar de chico, ¿no? Entonces, ¿y el repertorio que trabajan ahí? Y el repertorio son los arreglos originales. Vemos 2 o 3 arreglos de Di Sarli, 2 o 3 de Troilo, de Piazzolla, de Salgán, de D'Arienzo, y después el segundo año, que es un poquito más movido en el sentido de la cantidad de repertorio que se ve. La orquesta, que es casi ya es como hacen las orquestas profesionales, donde viene un director invitado y uno avanza ve ese repertorio, lo elabora y lo toca con el maestro en un concierto en vivo. Y ahí ha estado Marconi, bueno, Emilio Valcárcel. Emilio Valcárcel fue director, el primero, ¿no? pero director estable. En eso, ya ahí se ve, de los directores invitados, yo he tocado con Pepe Libertela cuando era alumno, después he tocado con Julián Plaza en el Teatro Colón, hermoso. Muchas veces vino Roberto Álvarez, Pepe Colangelo, Mauricio Marcelli, Néstor Marconi, vino Julio Pane, vino Mossalini, mucha gente muy interesante. Mucha gente con mucha experiencia. Exactamente, sí. Para los que se entusiasman, hay un cierto nivel que se necesita para entrar, me imagino, sí, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, ¿cuánta experiencia debería tener? Me imagino que también el nivel va subiendo a medida que haya más. Pero ¿qué cantidad de experiencia necesita un bandoneonista para poder entrar ahí? O por lo menos ser un candidato. No, lo que se audiciona es que uno toque algo solo, lo que quiera. Hay algunos que traen arreglos fáciles, hay algunos que traen arreglos más complejos. Siempre terminan entrando los que... A ver, la vez pasada trajo un arreglo de una parte de orquesta típica, donde tenía que tocar una melodía simple a octava, ¿no? Está bien, pero por lo general los que terminan entrando son gente que toca un poco más. Sí, sí. Que tocan arreglo de Leopoldo, Federico, o de Néstor Marconi, o de Mori. Y después se audiciona, cada uno toca lo que quiere, después se hace una parte de orquesta, que se audiciona con piano, en el caso de los bandoneonistas, con piano y con contrabajo, y una lectura a primera vista.
Ah, ok. O sea que hay que tener un nivel técnico, Sí, sí. una base muy importante. No es para alguien que recién empieza. No, no es para alguien que Lo recién digo, empieza. ya lo sé, pero lo digo para... No es para alguien que recién empieza. Bien, bien. Porque como en cualquier estilo, para abordar el estilo hay que dominar el instrumento. Así es. Si alguien Sí. no puede tocar, un violinista que no puede afinar, no puede estudiar. Sí. Por eso a veces hay que tomarlo con un poco de cautela el tema de la música popular en el bandoneón. Cuando llegan los alumnos que no saben nada y yo quiero tocar un tango. Y bueno, pero para tocar un tango hay que estudiar muchísimo. Claro. Hay que estudiar notas largas y algunas escalas. No puedes directamente, no es que el bandoneón, cuando te compras el bandoneón y ya viene con Con el play queja para de el- bandoneón, ¿no? Entonces, es jodido tocar un tango. Sí, sí. Hay que estudiar mucho. Sí, sí. De hecho, cuando seguramente vos conociste, hablás con algunos bandoneonistas viejos, así más, del ámbito más popular realmente así. La mayoría tenía que tocar 3 años por lo menos, hacer técnica y Sí. estudiar el instrumento antes de empezar a tocar tango. Sí, yo no sé si es antes, No, pero bueno, tiene que haber una preparación. porque siempre al alumno hay que tirarle una Sí, zanahoria, por ¿no? Para que pueda También se puede engancharse. hacer versiones que son más accesibles. Versiones fáciles, Sí, claro, sí, es para que suene algo, para que haya algo interesante. Pero ahí está la importancia, volviendo siempre a Bach. Lo de Bach hay cosas que son muy simples y tremendamente bellas, ¿viste? Ujú. Que donde ya se empieza a ver el contrapunto, donde la primera voz, segunda voz, primera entrada, segunda entrada, eso en Bach es muy, muy, muy importante. Sí, sí. Además todo está muy, muy bien escrito. Ujú. Todo suena muy bien. Sí. Bien. Te voy a hacer un par de preguntas que me gusta preguntarle a todos. Primero es con el tema de preparación para el concierto. Porque es conoces la frase en casa me sale. En casa me sale, sí. Sí. Todos conocemos esto. Sí. Entonces, bueno, con tu experiencia también con el disco de bandoneón solo y también tocando en proyectos, Ujú. con orquestas, ¿cómo es para vos la preparación? Bueno, primero hay una etapa de estudio, de conocer las notas, que podría ser, dependiendo de la obra, te puede llevar lo que dura la obra, que es una gran primera vista. Si es una obra fácil, es una primera vista nada más. Incluso uno puede tocarla sin antes leerla, Ujú. ¿no? Dependiendo el nivel. O te puede llevar 6 meses o 3 meses, dependiendo el nivel la dificultad técnica de la obra. En el segundo caso, en el primero, me parece que siendo un tipo frío, o centrado, más que no frío, centrado, uno puede abordar eso casi como una primera vista. Sí. Pero en el segundo de los casos, que requiere una preparación mayor, me parece muy importante el estudio por secciones, Uh-huh. ¿no? Estudiar por secciones una obra. Yo siempre cito el caso de actores que tienen que aprenderse un libreto de Shakespeare, por ejemplo, donde son 8 capítulos, 6 capítulos de toda una obra. Nunca lo leen de corrido porque no queda nada. No hay memorización posible si uno lee de corrido una obra así. En cambio, si toma del primer acto una sección del primer acto, repite, memoriza, después, y así es como se va incorporando la obra. Y en el caso del bandoneón pasa exactamente lo mismo, en el caso de la música pasa lo mismo. Esos pianistas que tocan todas las sonatas de Beethoven, no hay posibilidad de que lo memoricen leyendo la primera vista, si bien algunos lo podrían llegar a hacer. Sí. No hay posibilidad de memorizarlo. Entonces, el estudio por secciones. Y después, ya llegando, creo yo, habiendo memorizado la obra o lo que sea, es muy importante también el simulacro del vivo. Porque ahí está el tema de En mi casa me sale. Si la obra es muy compleja, uno tiene que tomar todos los recaudos para que las situaciones nuevas que va a ser el concierto no lo muevan de la ejecución musical. Uh-huh.
Por ejemplo, no, tocaste mal y no, porque el saco me ven, y no, que no previste de que el saco te iba a apretar o de lo que sea. La silla, entonces, sí, realmente, siempre dependiendo de la dificultad técnica, pero tocar con distintas sillas, a veces cambiar el bandoneón, como generarse situaciones que lo saquen a uno de esas cosas de la comodidad de la casa. Tocar ante gente seguro, siempre. Tenés un concierto, llamás a cualquiera. Haces un fogueo. Haces un fogueo y lo tocás de principio a fin con una persona. Y por ejemplo, digamos que haces ese simulacro, ¿cómo sacás conclusiones? O sea, más allá de que sirve como para acostumbrarse a la situación. ¿Sacás conclusiones? Sí. Mira, con respecto, hace un tiempo tenía que tocar algo muy fácil, pero la situación era muy compleja. Era una situación de mucha exposición, pero lo que tenía que tocar era muy fácil, pero de mucha exposición. Entonces, uno a veces tocar algo simple también puede llevar a que sea problemático. Muy problemático. Entonces, porque uno confía a veces. Uno confía y después cuando la situación lo supera, uno tiene que estar totalmente centrado y tranquilo para poder tocar eso. Y nada, y a veces me imaginaba, me sirvió mucho imaginarme entrando al escenario, me imaginó teniendo toda la sinfónica atrás, el público. A veces, dependiendo también de la personalidad de cada uno, quizás hay algunos que van, no le importa y van y lo hacen. A mí me hizo bien eso, pensar la situación, que no me sorprenda la situación, que no sea una situación más. Entonces, dejaba el bandoneón ahí, en una silla, y entraba y tocaba lo que tenía que tocar, imaginándome esa situación. Entonces, cuando uno ya está ahí, bueno, más o menos lo pasaste, quieras o no, de una manera u otra, después pueden cambiar los factores, cambia un poco el sonido, ¿no? El audio, pero uno se imaginó esa situación y eso ayuda muchísimo. Sí, ya lo viviste. De hecho, es algo que recomiendan mucho, no sé si vos no lo sabía. tuya, pero hay un psicólogo violinista que se llama Noah Kageyama, que enseña en realidad toda la parte de rendimiento para músicos en Juilliard, y él tiene un sitio de internet, y una de las cosas que él dice, que muchos músicos hacen, es justamente la preparación mental, porque uno, claro, cuando lo imaginas con mucho detalle, ya lo viviste, entonces no es una situación nueva. Claro. Sí. Y creo yo que me sucede mucho, por lo menos lo veo mucho en las audiciones de la Orquesta Escuela, gente que estudió muchísimo, se sienta en la silla de la audición y no pueden tocar. Se equivocan o paran y no pueden seguir. Nervios que neblina. Exactamente, o lagunas, como le dicen a los músicos. Entonces ahí está. Sí, yo he tenido algunos alumnos que audicionaron, entonces le decía, antes, lo que recomiendo muchísimo es tocar en frío. Lo primero que haces los días previos o meses previos, lo primero que haces es tocar el concierto lo más frío posible. Ahí te das en las cuenta. condiciones, en las peores condiciones que puedas estar, con la mano fría, dura, ahí lo tenés que tocar. Y ahí te das cuenta lo que es en realidad, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y después tenés el changüí, de que el día del concierto pudiste calentar. Entonces ya estás un nivel arriba de todo lo que viniste pasando. Y sentarse como si fuera la audición. Entonces a mis alumnos cuando entran a la clase, les digo, a ver, dejá el bandoneón en la silla, volvés a entrar y toca lo que tengas que tocar. Sin explicarme que esta semana no pude. Nada. Vas y tocas. Esa es la realidad. Después trabajamos, se hace todo las correcciones que se tengan que hacer, pero la realidad es la que pudiste tocar en primera, con la mano fría. Sí, la experiencia de realmente... Sí. Porque una de las cosas que Noah habla es también de que uno no va a poder sacar esos nervios, no va a poder cambiar la situación. Lo que uno tiene que aprender es qué es lo que uno hace en esa situación. Entonces, si uno ya sabe cómo es tocar en frío, cuando llega a la situación, si está en frío, bueno, ya sabe cómo es y qué es lo que tiene que hacer. Que es muy poco probable que uno esté en frío, claro, en esa situación. La situación va a ser mejor de la... Exactamente. Sí.
Sí. Otra cosa que ya hablando de eso, que él recomienda, que yo encontré muy interesante, es hacer algún ejercicio físico un poco para subir el ritmo cardíaco. Entonces Sí, ya estás agitado sí. y ahí agarras el Sí, yo eso bandoneón. no lo hago. Pero bueno, no Puede estaría ser mal. interesante. Todo lo que sea Es un tipo de simulación. es una simulación a la ansiedad que te puede llegar a agarrar en el Sí. momento, el tocar. Sí, yo creo que todo lo que genere condiciones adversas para que después la situación sea un poco más placentera de lo que es esas situaciones que vos viviste previamente en el estudio, viene bien. Siempre, y volviendo a eso de siempre dependiendo de lo que uno tiene que tocar, Sí, ¿no? obviamente. Y dónde tiene que tocar. Sí, sí. Yo Si no vas lo a hago un todo el boliche, tiempo, no lo hago todo el tiempo porque me volvería loco, pero en algunas pequeñas situaciones muy esporádicas sí. Sí. Cuando tuve que presentar lo de Brasil, que para mí fue un café vinilo, Sí. o la gente a veces un ruido de tenedor, todo, pero para mí era el concierto de mi vida y lo tomé así. Y un poco, por lo menos lo hice con los 2 o 3 primeros temas que tenía que tocar. Yo ya sabía lo que iba a tocar, en qué orden, todo, pero lo tenía que pasar un poco en mi casa, ¿no? Porque después uno entra en la ruta y ya Sí. a velocidad crucero, pero en el momento, hasta llegar a la ruta esa, lleva un tiempito el acomodar la mano, acomodarse el sonido. Ujú. Sí. No, yo no me largo así nomás, prefiero pensar un poco. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, última pregunta y después si surge algo más lo Bien. charlamos. Es, bueno, si nos están viendo gente que recién empieza, Ujú. ¿qué recomendaciones, además del Bach y toda la cosa que hablamos y del tango, qué recomendaciones le podés dar a alguien que está encarando el bandoneón? Siempre que se busquen ayuda Mm, para evitar perder el tiempo, porque eso no vuelve nunca. Entonces, no sé si necesariamente tiene que ser un profesor. Lo ideal es un profesor. ujú, Alguien que más o menos lo pueda guiar. mm, Porque hay mucha gente que lo puede hacer autodidacta. Son los menos. sí. Para la gran mayoría recomiendo un buen profesor, alguien que no le haga perder el tiempo, porque uno puede estudiar mucho y después tener que revisar su técnica porque fue mal aconsejado, o las decisiones que uno mismo sacó quizás no eran las acertadas. Entonces hay gente que estudió mucho el instrumento, que no solo que estudió personalmente, sino que se nutrió de distintas escuelas bandoneonísticas. Entonces una persona así te puede ayudar a que el proceso sea un poco, el proceso árido, que son los primeros años en cualquier instrumento, ¿no? Sí. Sea lo más rápido posible y sea hasta feliz, diría, ¿no? Porque Si no se siempre puede, feliz, si se ¿no? puede. Si se puede que sea feliz, pero nada, de acortar tiempos. Claro, si yo te quiero aprender a hacer algo y hay otras personas que ya lo saben hacer, Exactamente, sí, ya está. mejor. Tal vez es un gran consejo, creo. Tal vez vos mencionaste escuelas bandoneonísticas. Sí. ¿Podés hablar un poco de eso, de lo que vos conocés? Mirá, no es lo mismo, a ver, como dicen, cada maestro con su librito, una cosa. Bueno, hay distintos pensares del bandoneón, ¿viste? Cómo se aborda el tema del sonido, si se tira así, si se tira así, si se empuja, si se toca una pierna, si no se hace peso se deja tocar con los cabezales con el propio caída del instrumento. Hay un montón. Entonces, Que es interesante, como de un instrumento sí, puede haber tantas visiones variadas sí. que le da mucha riqueza en realidad. Sí, le da mucha riqueza y creo yo igual que siempre la buena técnica es una sola, ¿viste? Es la que uno escucha Sí. y suena bien, la que uno puede tocar con una orquesta sinfónica sin amplificación o en un grupo grande sin amplificación, que uno tiene un buen sonido, una buena presión sobre las lengüetas. Y hay situaciones que hay ciertas técnicas que no pueden abordar eso. Entonces yo esas las dejo de lado. Ujú. No, para mí no van.
hay gente que la usa y que le viene bien y ha hecho una carrera en eso. Yo no, a mí no me convence. Pero bueno, cada uno tendrá su forma de tocar, también es muy personal, ¿viste? Sí, lo que yo siempre le digo a los alumnos o gente cuando charlo, es que cuando se empieza a hablar de que, bueno, fulanito toca así, ese toca así, bueno, ojo, que hay que mirar cuál es la finalidad artística. Porque si es un artista que tiene una visión artística y lo que hace, lo hace a conciencia para lograr eso, bueno, Sí. logra eso así. Sí. Después yo puedo elegir, como dice Bruce Lee, que siempre lo cito, agarrar lo que te sirve, descartar lo que no te sirve y poner algo tuyo. Sí, exactamente. Yo creo que hay que tratar, uno no puede, al ser un estudioso o estudiar el bandoneón, no puedes descartar nada, todo tiene que venir bien, todo es, o escuchás un bandoneonista que no te gustó, pero siempre hay algo que vos decís, mira qué bien que hace esto. Sí. A mí hay muchos bandoneonistas que me gustan, muchos que no, pero de los que no me gustan siempre rescato algo, ¿viste? Porque uno también no es o blanco o negro, que entonces no, ese no me gustó y lo descarto, no. Siempre hay cosas, si uno es inteligente siempre hay cosas buenas para rescatar. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que siempre, aunque a veces, viste, a veces uno también ve alumnos o gente que recién empieza, o obviamente gente que toca y a veces tal vez no me gusta lo que transmite o no me gustan sus elecciones o lo que sea, pero siempre se puede rescatar algo de ahí, se puede sacar, aprender algo. Inclusive si uno aprende lo que a uno no le interesa. También no somos tribuneros, no somos gente en una popular, somos estudiantes de bandoneón. Es entonces, lo que estamos tratando de hacer con este canal. Entonces creo que al ser gente que estudia eso, hay que ser conscientes en dejar de lado muchas cosas, no, claro, ¿viste? Sí. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Sí, sí. Yo creo que es una excelente conclusión, no ser tribunarios, sino... Tribuneros. Sí. Monotributista. no, tribunero. Tribunero. Hay que tratar bueno, si uno estudia un instrumento, estudia un instrumento. Sobre todo hoy, porque hoy al que no te gusta lo odias. Termina siendo una cosa así, hay mucho de eso, del odio, Y no, viejo, cada uno tiene su manera de tocar y no está mal. No te quiero dar nombres, pero a todos se le puede sacar cosas. Sí, obviamente. Y además si uno está metido en el estudio, siempre va a buscar qué es lo que puede sacar, qué es lo que puede aprender, ¿no? Sí. Es lo mismo la cocina. Así es. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a ustedes, gracias a Mijay por la invitación. Nos vemos la próxima. Chao. Che,